Guillermo del Toro Gómez es un director cinematográfico, productor, guionista y novelista mexicano. Probablemente lo conozcas por películas como El laberinto del fauno, Hellboy y su más reciente producción, Frankenstein. Pero lo que probablemente no sabes son todas las malas experiencias que tuvo que vivir para llegar al éxito, así que quédate para conocerlas. Guillermo nació el 9 de octubre de 1964 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Es de ascendencia española por vía materna y paterna. Además, es hijo de la actriz Guadalupe Gómez y de Federico del Toro Torres, un negociante de compra y venta de automóviles usados. Creció en un hogar estrictamente católico, junto con sus 3 hermanos, Federico, Alejandro y Susana, quienes mantienen un perfil más privado. Guillermo del Toro se caracteriza por fusionar géneros de fantasía y terror dentro de sus películas, con mundos visualmente detallados. El amor a este tipo de mundos, en donde por lo regular podemos encontrar alguna especie de monstruos o fantasmas, inició desde su infancia, pues su propia hermana Susana cuenta que cuando eran pequeños, Guillermo se puso un disfraz aterrador y luego se escondió en un closet donde esperó pacientemente por 1 hora para poder asustarla. Otra muestra de su gusto por el terror y los monstruos desde muy pequeño se encuentra plasmada en una fotografía que se mostró en la exposición En casa con mis monstruos, la cual se presentó exclusivamente en Guadalajara en el año 2019. En esa fotografía podemos ver a un Guillermo del Toro a la edad aproximada de 10 años, disfrazado de vampiro con colmillos, ojos saltones y mirada directamente hacia la cámara. En ella, Guillermo se encuentra atacando a su hermana pequeña, quien está acostada en el piso descalza. Del Toro ha mencionado que cuando era niño sufría mucho por las noches, ya que solía tener muchas pesadillas recurrentes. Me despertaba en el sueño, como si algo estuviera en mi habitación, y literalmente veía criaturas. No había diferencia entre eso y la realidad. En la casa de mi abuela, de vez en cuando, las campanas de la iglesia cercana sonaban tarde, ya fuera a medianoche o a las 10 de la noche. Escuchaba las campanas que hacían tin-don, tin-don. Y había un gran armario en mi habitación, de donde salían una mano y la cara de una cabra, y la pierna de una cabra. Era horrible, tan horrible. Otro sueño que tiene aún muy presente fue aquel en el que vio un fauno salir atrás de su reloj y monstruos paseando por debajo de su alfombra verde. Aterrorizado, pero con ganas de ir al baño, el pequeño Guillermo les ofreció un trato. Si lo dejaban ir al baño, sería amigo de ellos para toda la vida. Fue así como desde entonces sus amigos faunos lo acompañan a lo largo de su carrera, presentándolos de una forma más amable a la habitual. Pero estos sueños, lejos de asustarlo, generaron en él una inspiración y pasión por los monstruos muy particular, tanto que su abuela, que era una religiosa muy ferviente, intentó curarlo con agua bendita, para que así dejara de dibujar seres de otro mundo. Sin embargo, los esfuerzos de la abuela no dieron frutos, pues Guillermo declaró a un diario británico: «Mi Santísima Trinidad estaba formada por Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra, y los hombres lobo». Tras esto, su abuela no se quedó con los brazos cruzados, pues para intentar limpiar su alma colocaba tapas de botellas de metal, como la de los refrescos de vidrio, dentro de sus zapatos. Los ponía al revés. Mi madre la descubrió y le dijo: «No vuelvas a hacer eso», pero había muchas tapas de botellas por ahí. Aún así, formé un vínculo especial con ella. Me explicó varias cosas teológicas, pero eso era muy difícil de entender para mí, menciona Guillermo.
A pesar de esta lucha de su abuela por alejarlo de ese mundo del terror, Guillermo aprendió a perdonarla y a amarla tal cual era. Tras esto, él menciona: ella inculcó muchos de los miedos que me rompieron. Hay una creencia estética y filosófica japonesa llamada kintsugi, que es cerámica rota que vuelves a juntar con oro. Creo que kintsugi es la clave para ser tú mismo. No quieres que te reparen, solo quieres ser consciente de que hay oro en tus fracturas. Y de niño ella fracturó esa parte de mí. A la edad de 6 años, Guillermo vio por primera vez una película de monstruos, la cual se trataba de Frankenstein, de 1931. Esta película no solo reafirmó su amor por el mundo del terror, sino que también logró que se identificara con ese monstruo, de quien pensaba que su pureza al inicio de la historia no iba a poder durar en el mundo de los hombres. Algo que también podemos ver en su reciente película, donde nos plasma su propia versión de Frankenstein. Del Toro disfrutaba también de historias japonesas como Astro Boy, La Princesa Caballero y Godzilla, así como leer la clásica revista Famous Monsters of Filmland, de la que fue tan fanático que tuvo que aprender inglés por su cuenta para poder leerla. Fue gracias a esta revista que conoció la sustancia llamada nitrocelulosa, utilizada en algunos productos de maquillaje para efectos especiales, acercándose así al mundo del maquillaje protésico, con el que empezó a simular cicatrices para asustar a su niñera. Otro evento importante y significativo en la vida de Guillermo del Toro durante su infancia fue la vez que su padre ganó la lotería. Gracias a esto compraron una casa más grande. Además, compró también una biblioteca, pues a pesar de que su padre era un hombre de negocios exitoso, tuvo que dejar sus estudios desde muy joven, por lo que nunca llegó a acercarse a la lectura. Gracias a ello, Del Toro tuvo acercamiento a libros como El jorobado de Notre Dame, Edgar Allan Poe y sus preferidas, las enciclopedias The Family Health Medicine y How to Look at Art, en donde pudo encontrar desde pinturas rupestres hasta lo que entonces era arte moderno, como el cubismo, Klee, arte abstracto o arte pop. Los leí todos, varias veces en realidad, y los consulté mucho. Esos fueron el principio, menciona Del Toro. Guillermo encontró un refugio en esos mundos de fantasía, con monstruos y fantasmas, pues en la vida real solía ser molestado por otros niños, ya que en ese entonces él era un niño muy delgado y muy blanco, casi albino, y además rubio, por lo que llegó a tener muchas peleas con otros niños, las cuales solía perder por ser muy delgado. Fue entonces que comenzó a subir de peso y mejorar en su forma de pelear. Esta situación también lo llevó a obsesionarse con las enfermedades, tras leer las enciclopedias de salud de su padre, y a tener actitudes hipocondríacas, pues solía creer que tenía muchas de las enfermedades de las que él leía, tal como él menciona. Me di cuenta de que tenía triquinosis, me di cuenta de que tenía cirrosis, me di cuenta de que tenía septicemia. Podía ir muy confiadamente con mi madre y decir, me estoy muriendo. Sin duda, era un niño muy creativo y especial. Guillermo del Toro estudió su educación básica en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, un colegio católico, en donde desde entonces ya había iniciado su fascinación por crear historias de monstruos. Posteriormente, formalizó sus estudios de cine ingresando al Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, de la cual se graduó en el año de 1983. Pero su preparación no terminó ahí, pues se dedicó 10 años a especializarse en efectos especiales y maquillaje, tanto en México como en Estados Unidos, donde llegó a estudiar con el famosísimo Dick Smith, un artista estadounidense y autor de efectos especiales de maquillaje.
conocido por su trabajo en películas como El Padrino y El Exorcista. Esta experiencia lo llevó a fundar su propia compañía de efectos especiales, llamada Necropia, en colaboración con su gran amigo y animador, Rigo Mora. Durante esta etapa de profesionalización, comenzó a poner en práctica su experiencia con la realización de algunos cortometrajes en Guadalajara, Jalisco. El primero de ellos se titula Doña Lupe, que aunque surge como el 9º cortometraje de una saga de varias historias, este se considera como su debut cinematográfico, ya que los demás no llegaron a salir a la luz. Guillermo realizó este cortometraje a la edad de 19 años, el cual llegó a ser presentado en diversos festivales, incluyendo en la primera edición del Festival de Cine de Guadalajara en 1986. En Doña Lupe podemos ver plasmado el gusto por las historias de crímenes y terror de Guillermo. Dicha historia se trata de los policías Bienvenido y Chato, quienes alquilan habitaciones en la casa de Doña Lupe, una anciana con problemas económicos. Doña Lupe desconfía de ellos, pero les permite quedarse porque necesita el dinero. Cuando cambian las cerraduras y empiezan a introducir de contrabando materiales sospechosos, Doña Lupe decide tomar medidas drásticas. Por otro lado, Geometría, de 1987, es el 10º cortometraje dirigido por Guillermo del Toro, el cual también escribió. Sin embargo, a diferencia de Doña Lupe, nunca ha llegado a salir al público, ya que Guillermo del Toro ha mencionado que no quedó satisfecho con el montaje y no pudo terminarlo como él hubiese querido. Geometría es un cortometraje de comedia fantástica, rodado también en Guadalajara, y está basado en la historia corta Naturalmente de Frederick Brown. Esta historia se enfoca en un estudiante de secundaria que en repetidas ocasiones no llega a aprobar sus exámenes de geometría, por lo que invoca a un demonio para que cumpla sus deseos, tanto de aprobar sus exámenes como de resucitar a su padre. Pero el demonio tergiversa el significado de sus deseos para infligir horror al estudiante. Sin embargo, el demonio termina explicándole que su escasa comprensión de la geometría lo ha condenado, pues en lugar de dibujar un pentágono protector, como lo indican las instrucciones, el estudiante había dibujado un hexágono, lo cual resulta inútil para protegerlo. Suena como una ingeniosa historia, divertida y aterradora. Ojalá en algún momento el director se atreva a presentarla al público o a filmarla nuevamente con la visión que tenía de ella en un inicio y que en su momento no le fue posible lograr. Antes de adentrarse de manera más profesional en el mundo del cine, Guillermo trabajó inicialmente en algunos proyectos para televisión, como en la dirección de algunos episodios de la serie de terror La Hora Marcada de Televisa, y como director y protagonista de un famoso comercial de Alka-Seltzer en 1991, donde se transforma en un hombre lobo debido a un malestar estomacal. En dicho comercial se hace uso de efectos especiales producidos por su propia compañía. Guillermo del Toro es cofundador también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, fundado en 1986, el cual en un inicio llevaba el nombre de Muestra de Cine Mexicano. Más tarde, en el año 1998, fundó la compañía de producción cinematográfica Tequila Gang, junto con Berta Navarro, Alfonso Cuarón, Laura Esquivel y Rosa Bosch, llegando a tener oficinas en Ciudad de México y Londres, dedicándose a la producción y venta de películas, siendo su primer película aquella que lleva como título Un embrujo, la cual fue dirigida por Carlos Carrera, quien dirigió también películas como El crimen del padre Amaro y Amores perros. La película El laberinto del fauno, dirigida también por Guillermo del Toro,
es otra de las películas que llegaron a producir en Tequila Gang, en conjunto con otros estudios, la cual fue estrenada en el año 2006. La película Cronos, conocida también como La invención de Cronos o Cronos, la invención del tiempo, es una película mexicana de terror fantasía del año 1992. Fue escrita y dirigida por Guillermo del Toro, producida también por su compañía Tequila Gang, siendo esta su ópera prima, en la cual trabajó con dos de sus actores preferidos, el argentino Federico Lupi y el estadounidense Ron Perlman. Fue gracias a Ron Perlman por quien llegó a conocer al reconocido director de películas como Titanic y Avatar, James Cameron, a quien Guillermo conoció en una fiesta organizada por el actor en 1993. Fue desde ese entonces que Cameron se interesó en el trabajo de Guillermo, sobre todo después de saber que había hipotecado su casa para financiar su primer película, Cronos, por lo que entablaron una estrecha amistad que más tarde se pondría a prueba con uno de los sucesos más difíciles en la vida de Guillermo. Cronos fue muy bien recibida en festivales de cine, lo que le permitió alcanzar fama suficiente para hacer su segunda película, Mimic, esta vez de producción estadounidense. Sin embargo, después de la producción de dicha película y tras la fama que poco a poco crecía del director, Federico del Toro, padre de Guillermo, fue secuestrado en 1998 en su natal Guadalajara, Jalisco, con la creencia errónea de que el director de cine tenía ya una fortuna, pues los delincuentes pedían $1 millón como rescate, algo imposible para él, ya que lo que no sabían es que en realidad el director se encontraba endeudado aún por su primera y segunda película. Al enterarse de esta delicada situación por la que estaba pasando Guillermo, su amigo James Cameron decidió intervenir para ayudarlo, pagando al negociador y el rescate solicitado. Ante este acto, declara Guillermo: él pagó al negociador y luego nosotros se lo pagamos más tarde, porque era una situación angustiosa. Él llegó y tomó el control, conversó con el negociador de rehenes, lo hizo todo por su cuenta, jamás se lo pedimos. Luego se ofreció y dijo: yo pago el rescate. Fueron 72 días los que el padre de Guillermo pasó privado de su libertad, en donde el director pasó días bajo amenazas y angustia, tratando de recaudar la suma de dinero que parecía imposible de juntar. Tras este lamentable suceso y a pesar de su amor por México, Guillermo decidió salir de su país para mudarse a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ante esto, él ha llegado a declarar que si no hubiese sido por esta situación, él hubiera elegido vivir en su país toda su vida. Guillermo estuvo a punto de dirigir las películas basadas en la novela El Hobbit. Sin embargo, a pesar de haberse involucrado en el diseño y producción para adaptar la novela al cine durante 2 años, el 31 de mayo del 2010, Del Toro renunció a la dirección de dichas películas, pues la producción sufrió un retraso debido a problemas financieros que atravesaba la productora Metro-Goldwyn-Mayer, siendo acreditado solamente como guionista en las películas. Qué interesante hubiera sido ver esta trilogía bajo la dirección de Guillermo del Toro. Lástima que no fue posible. En el año 1986, a la edad de 22 años, Guillermo del Toro se casó con Lorenza Newton, una directora de arte y veterinaria. Guillermo y Lorenza se conocieron cuando estudiaban juntos en la preparatoria. Durante su matrimonio tuvieron 2 hijas, Marisa, nacida en 1995, y Mariana en 2001. Sin embargo, después de 31 años juntos, su matrimonio terminó,
divorciándose en septiembre de 2017. Mientras tanto, en 2018, inició una relación con Kim Morgan, guionista y periodista estadounidense, y con quien se casó en secreto en el año 2021. El talentoso director mexicano ha logrado ser galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel. También ha sido acreedor del Globo de Oro y de 3 premios Oscar, como Mejor Director y Mejor Película, ambos por La Forma del Agua de 2018, y como Mejor Película Animada por Pinocho en el 2023. En el año 2022, Guillermo del Toro obtuvo un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma de México, al ser uno de los mexicanos más reconocidos del séptimo arte. Desde su infancia, Guillermo del Toro se enfrentó a dificultades y obstáculos que no le permitían expresarse con libertad y mostrar su verdadero yo a través de su arte. Desde sus compañeros hasta su propia familia, como lo fue con su abuela, quien tal vez debido a sus creencias le costaba apreciar lo que ese pequeño Guillermo tenía que ofrecer al mundo. Poco antes de que su abuela muriera, Guillermo recuerda: le mostré algunos de los efectos de maquillaje que estaba haciendo para alguna de mis películas, y ella lloró y dijo: ¿por qué no pudiste hacer cosas bonitas? ¿Por qué siempre estabas creando estas cosas horribles? Y le dije: son hermosas para mí. Ante esto, él menciona: esto es lo más mexicano que hay en mí, aceptar lo fantástico como algo normal. Poco a poco, sigue cumpliendo sus sueños. Esta vez lo ha logrado con su más reciente producción, Frankenstein, para Netflix, basada en una de esas novelas que lo enamoraron del mundo del terror y los monstruos desde muy pequeño. Otro logro que espera cumplir finalmente es llevar a cabo la producción de la adaptación de la novela de H.P. Lovecraft, En las montañas de la locura, la cual escribió en 2006 junto con el director y guionista Matthew Robbins, y la que fue rechazada por Warner, después en 2011 por Universal, pues a pesar de tener a Tom Cruise y a Ron Perlman como protagonistas, además de esperar trabajar bajo la producción de James Cameron, la productora decidió cancelar el proyecto 9 meses después de haber estado trabajando en bosquejos, diseño de criaturas y construcción de foros, todo por el costoso presupuesto de $150 millones para su realización y por la insistencia en que fuera clasificación tipo R, restringido a menores de 17 años sin acompañante adulto. El 6 de marzo de 2020 se filtraron 108 páginas del guión de dicha adaptación cinematográfica en línea, y en diciembre de 2021 el director declaró que seguía comprometido en llevar el mundo de H.P. Lovecraft al cine, posiblemente de la mano de Netflix. Aunque ya han pasado algunos años de esas declaraciones, esperemos que pueda cumplir su anhelo de llevar al cine esta gran producción que tiene en mente, como muchos de sus otros proyectos, Pinocho y Frankenstein, que por años no quitó el dedo del renglón hasta realizarlos. Actualmente, Guillermo del Toro muestra cada día al mundo y a la industria del cine todo el talento, sinceridad y pasión que tiene para ofrecer en cada uno de sus proyectos. Y aunque sigue enfrentando dificultades, es capaz de superarlas, ahora con la sabiduría que la experiencia y su dedicación le han brindado, para que nada lo detenga. Cuéntame, ¿también tuviste a alguien que quiso frenar tus sueños? ¿O tuviste una familia que te apoyó en todo? Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y regalarme su like. Yo soy Krikstar y nos vemos para la próxima.